Soy Juan Román, director gerente de Andalucía Aerospace, y efectivamente durante esta época que nos ha tocado vivir de pandemia, pues se han popularizado este formato de webinar y hoy tenemos organizada otra junto a nuestro colaborador Synergy, pues muy interesante. La seguridad de los trabajadores, la cultura de seguridad, que sin duda supone uno de los asuntos que se ha perfilado como prioritario y una relevancia muchísimo mayor a raíz de todo lo que ha ocurrido. Synergy, como digo, colabora con el clúster, con Andalucía Aerospace. Synergy es una más que conocida empresa de recursos humanos y trabajo temporal, con una implantación a nivel multinacional, pero muy importante en nuestro país, con más de 40 delegaciones y también implantación en nuestro territorio, en Andalucía. Y además con una clara especialización en nuestro sector aeronáutico a través de su filial Synergy Aero. Están haciendo una gran labor y prestando unos servicios importantes para todas las empresas aeroespaciales. Por ello, hoy le quiero mandar un saludo especial a Silvia Balcells, su directora general, y a las personas con las que habitualmente estamos en contacto, con María Loaces, con Carlos León, delegado aquí en Andalucía. Bien, efectivamente, volviendo al tema que nos trae en esta sesión, yo siempre he pensado que la seguridad, más allá de las obligaciones legales y de las normativas, que han sido muchas y muy prolijas, era una cuestión de actitud con C, también de actitud con P, pero yo creo que hoy especialmente le vamos a poner énfasis a esa actitud con C, al sentido de la responsabilidad, tomar conciencia, autoprotegerse, a saber apreciar y percibir los riesgos. Realmente una cultura de seguridad se construye a través de ese convencimiento de cada uno de los trabajadores y no tanto por obligaciones legales que vengan. Yo me imagino que de esto hablará a partir de ahora nuestra ponente. Por ello, creo que todo el asunto de la seguridad va muy ligado, va estrechamente ligado al mundo de los recursos humanos en los que se desempeña nuestra empresa invitada de hoy, Synergy. Nos jugamos muchísimo a partir de ahora, después de este parón, toda la economía ha sufrido muchísimo, especialmente en nuestro sector, el sector aeroespacial. No nos podemos permitir otro parón similar al que se ha producido en esta primavera. Estamos convencidos y creemos en una desescalada progresiva y un aumento de la actividad que para nosotros va a ser no a corto plazo, va a ser a medio y largo plazo. Decimos que somos un sector muy tocado, muy dañado por la pandemia, pero también seguimos manteniendo y defendiendo que es un sector con mucho futuro. Ahora está muy claro que ese futuro se va a construir a través de una cultura de seguridad, pues probablemente de una intensidad mucho mayor de la que hemos venido teniendo en esta época pasada o anterior al COVID-19. En fin, creo que sin duda son temas del máximo interés y no quiero disputarle ni un segundo más a los protagonistas de hoy, y por ello voy a pasar y voy a ceder la palabra a Inma Arjona, manager de Synergy, que va a ser la encargada de encuadrar algo más y enfocar algo más la ponencia de hoy y de presentar a nuestro ponente. Cuando quieras, Inma, y gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues sí, como tú bien dices, ¿no? Es un sector que os ha tocado sufrir, pero estamos completamente seguros que esta tendencia cambiará, y lo que tenemos que hacer es prepararnos y ser muy conscientes de esta nueva realidad, ¿no? Y esta nueva realidad pasa precisamente por esa seguridad, pero ya no la seguridad desde las instalaciones o únicamente desde las empresas, sino desde las personas, ¿no? Y es por eso que nosotros venimos trabajando y además ya hace muchos años que venimos trabajando en proyectos de cultura de seguridad, porque entendemos que la seguridad
tiene que partir de todos. Y por eso hablamos de cultura, ¿no? No es una cuestión de un departamento, como a veces dices, ¿no? Oye, no, el tema de seguridad, y se van para los departamentos de seguridad o de prevención. No, no, la seguridad es un tema de todos y nosotros así lo entendemos, ¿no? Y así lo trabajamos en nuestros proyectos. Hoy nos acompaña Verónica. Verónica es una de nuestras consultoras expertas en estos temas y además en temas de cambios en las organizaciones y liderazgo, porque no podemos olvidar que los líderes tenemos un papel importantísimo en estos temas, sobre todo en los cambios de cultura. Así que, Verónica, cuando quieras, vamos a intentar que sea algo dinámico. Somos poquitos, con lo cual nos va a dar opción a que podamos ir preguntando e interviniendo. Si os parece, aquellos que tengáis preguntas, podéis ponerlo en el chat y yo las iré introduciendo a medida que vayamos avanzando la presentación, o bien las dejaremos hacia el final. Así que, Verónica, cuando quieras. Genial. Pues gracias, Inma, por darme la voz, y gracias tanto a Synergy como Andalucía Space para esta oportunidad de estar compartiendo con nosotros, y gracias a los que habéis estado y os habéis presentado por compartir este ratito que vamos a compartir, ¿no? Ya se han dado mensajes importantes de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Ya se ha mencionado liderazgo, ya se ha mencionado, oye, ¿cómo hacemos para que todos estos cambios que nos vienen de parte de la cara del lado de la seguridad no sean impuestos, ¿no? De hecho, el eslogan es inspirar la seguridad, no imponerla, porque nos toca por ley, sí, vale, toca por ley, pero desde el punto de vista empresarial y desde las organizaciones, lo que tenemos que buscar es que no sea esa sensación de me lo están imponiendo, como todos los cambios me lo imponen, o yo lo entiendo, yo lo comprendo y yo lo apoyo y lo comento, ¿no? Entonces, Inma dice, yo soy experta en el tema, ojo, no soy experta en el tema de seguridad, ni soy técnico de seguridad, somos expertos en la parte de cultura, ¿no? Y entonces es la parte interesante, y la gente dice, bueno, pero si estamos hablando de seguridad, medio ambiente, higiene, ¿por qué no viene un técnico? Porque no solamente estamos hablando desde ese punto de vista tan técnico, sino que estamos hablando de un punto de vista cultural, ¿no? ¿Y a qué nos referimos, no? Y os pongo en perspectiva. Cuando uno quiere mejorar la gestión de la seguridad, en este caso, muchas organizaciones, además del sector, ya están acostumbradas a trabajar con temas de seguridad de medio ambiente, higiene, pero con COVID, con todos estos cambios que tenemos, muchas empresas se están encontrando con protocolos, con sistemas de seguridad que antes no estaban acostumbrados a gestionar, ¿no? O sea, estamos hablando de la restauración a hoteles, gente que tenía unos conceptos de seguridad muy básicos y ahora pues tiene unos protocolos complejos de trabajar donde todo el mundo tiene que participar en ellos. Entonces, lo que quiero es el enfoque trabajarlo desde las empresas que por primera vez están lidiando con la seguridad del medio ambiente, salud y seguridad, a empresas que ya tenéis, pues bueno, ya tenemos experiencia en esta gestión, ¿no? Porque igual aplica a todos. Por la experiencia que hemos trabajado con empresas, pues, que la seguridad es un tema muy importante, ¿no? Refinerías, empresas de industria. Bueno, ¿cómo lo trabajamos, no? Entonces, ¿y a qué nos referimos? Cuando queremos reducir los incidentes, en este caso, eventos de contagio, eventos de incidentes, de accidentes laborales, lo primero que las empresas suelen trabajar es la tecnología y los estándares, ¿no? Y pongo un ejemplo que todo el mundo maneja, ¿no? Mejorar la seguridad vial con un coche. Lo que se mejora es el coche. Se mejora el cinturón de seguridad, se mejoran todos los sistemas de seguridad, los frenos, todo ello. En la medida en que vamos avanzando y vamos mejorando todos esos temas, comienzan a introducirse sistemas de gestión. Ya no está tanto el elemento físico y tecnológico, sino el cómo se gestionan esos sistemas, ¿no? Incluso los coches. Por hoy tenemos sistemas donde pues, tú puedes avisar a la grúa. Entonces, bueno, tienes muchísimos elementos novedosos que te ayudan dentro de los sistemas de gestión. Caso COVID.
Tecnología y estándares. Tenemos unos buenos geles, tenemos el termómetro correcto, o sea, imaginaros que nos pusiéramos ahora con el termómetro de boca a medir a la gente, o sea, sería complicado, menos mal que tenemos un termómetro que ayuda a medirlo de una forma no tan invasiva. Tenemos sistemas de gestión, oye, pues, ¿cómo hacemos entonces para hacer reservas, turnos en las empresas para que no se toquen los espacios de trabajo, ¿no? Para tener la distanciamiento social? Hablamos de todos estos temas, esto va reduciendo esas posibilidades de contagio o incidentes en caso de seguridad. Y último, como yo siempre digo, con la cultura hemos topado, ¿no? Y porque digo que con la cultura hemos topado. Porque todo lo anterior, si bien somos las personas las que lo ponemos en marcha, el principal enfoque es pues tecnología y sistemas. No queda tanto de la mano de las personas. Y digo con la cultura hemos topado porque por lo que sabemos y por la experiencia que tenemos, a nivel mundial, esta curva va bajando y llega un momento que hay una línea, la línea se queda estancada. ¿Por qué? Porque la cultura es lo más difícil de trabajar. Porque la cultura al final, y vamos a ir hablando incluso de cultura, es esa forma en la que todos nosotros entendemos la seguridad. Y voy a profundizar en ello. Y es porque es tan difícil trabajar un tema de cultura, y es porque cada quien ve el riesgo donde lo ve, gestiona el riesgo como lo gestiona. Y por eso es difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo en cómo hacerlo. Y por eso es difícil en que la cultura se haga sostenible en el tiempo, ¿no? Además hay una cosa que es muy importante, y es que la cultura son mil cosas mil veces. Lograr cambios culturales, que en este caso para muchas empresas es un cambio cultural, porque estamos hablando de incorporar un cambio en la forma en la que trabajamos, requiere tiempo. Es un trabajo de lluvia fina. Entonces, bueno, por eso las mejoras en cultura son tan difíciles de lograr y ya no es un evento técnico, ¿no? ¿Qué implica una cultura de seguridad? Pues un liderazgo visible, ya Inma lo mencionó, estamos hablando de la importancia del liderazgo y vamos a hablar de liderazgo. De hecho, yo comparto siempre una anécdota, estaba yendo a un restaurante ya hace como 2 semanas, estábamos entrando, bueno, y todo el protocolo, los pies con una alfombra, con gel, las manos, el termómetro, y en eso, además lo vi, ¿no? Y ha salido como se notaba que era el dueño del local, porque además salía de cocina, y ha abrazado a uno de los comensales que venían, ¿no? Estaban en una fila. Y claro, el resto nos hemos quedado mirándolo, ¿no? Y nadie dijo nada, yo pensé, qué falta de ejemplo de liderazgo, ¿no? Y de hecho, la chica que nos estaba atendiendo, nosotros con el gel, la cara fue como de, sí, ustedes tienen que seguir las normas, él con sus amigos no. Entonces, claro, cuando hablamos de cultura de seguridad, hablamos de que los líderes tienen que dar ejemplo, son los primeros que tienen que dar ejemplo. Si eso no ocurre, esa es una condición sine qua non. Si eso no ocurre, va a ser muy difícil que el resto de la organización abrace esta cultura de la que estamos hablando, porque le hemos puesto el apellido de cultura en seguridad, pero si estamos hablando de cultura en innovación, cultura en digital, porque podemos ponerle cualquier forma, espacio y aspecto de la cultura, ocurre lo mismo. Un líder que tiene que marcar la pauta. Estamos hablando, ya el líder es importante, pero también todas las personas. Y aquí no es un superlativo, es todas las personas tienen que tener unos comportamientos y compromisos individuales. Se tiene que entender cómo esta cultura de seguridad y todos estos cambios que estéis haciendo por COVID o por mejorar vuestra gestión de seguridad, medio ambiente, higiene, tiene que entenderse que aporta valor al negocio. No puede ser un gasto, ¿vale? Yo recuerdo un proyecto con Eragas, que es una empresa muy puntera en temas. El eslogan era porque la cultura vale la pena. Y es que lo que ocurre es que si vemos la cultura de la seguridad, perdón, si vemos la seguridad como un gasto, pues al final es como un lastre. No, es que al final es una inversión que va a aportar valor al negocio y le va a dar sostenibilidad y mejora continua, ¿no? O sea, entender que siempre tenemos que irnos mejorando y adaptándonos a todos los nuevos retos que vamos teniendo, ¿no? De hecho, COVID ha sido un reto para muchas organizaciones en ese sentido. Esto es desde el punto de vista de por qué la cultura y dónde encaja la cultura en la mejora de los sistemas o de la gestión de la seguridad, ¿no?
Desde el punto de vista de gestión o de cómo lo ven las personas, igualmente, ¿no? O sea, tenemos muchísimos incidentes, problemas y momentos de, como digo yo, de contagio, porque ahora con COVID hablamos de momentos de contagio que ocurren, si la gente no tiene ninguna conciencia. Pues nada ha cambiado, yo regreso, y eso lo vemos, o sea, los rebrotes han sido en lugares donde no se han tomado las medidas. O sea, hasta aquí nada ha cambiado, yo pues, me doy besos, abrazos y entonces, bueno, sí, vamos a tener muchísimos incidentes. ¿Por qué? Porque la gente no lo está entendiendo. Eh, ¿Cómo logramos comenzar a transformar esto, no? Y yo sé que esto es duro, pero es así. Lamentablemente muchas veces lo que necesitamos es supervisión. Se hace para que no me descubran, para que no me penalicen, para que no me pongan la multa. Recordad, y siempre traigo el ejemplo, la seguridad vial. ¿Quiénes de nosotros, y no pido que respondáis ni mucho menos, pero cuando surge por primera vez el ponernos el cinturón de seguridad, ¿quién lo hacía por una conciencia plena de, sí, yo sé que esto va a salvar vidas, esto es importante para mí? Muy pocas personas. La gran mayoría de nosotros lo hacía por la multa, pues, por la penalización, incluso algunos lo hacían por el que dirán. Lo hago porque tengo que enseñar a mis hijos. Entonces, es como, ya va, o sea, tú quieres que tu hijo lo aprenda, y seamos honestos en que muchos de nosotros nos pasaba ese pensamiento, pero tú no te lo crees, o sea, lo haces por él, pero hazlo por ti, hazlo porque estás consciente de que es un sistema que te ayuda, ¿no? Entonces, al inicio, muchos cambios culturales, incluso los cambios de civismo, o sea, el no tirar papeles en la calle, todo comienza con una multa. La idea es que esto evolucione, y es de lo que estamos hablando. Cuando queremos que la cultura sea sostenible, necesitamos es que la gente dé un salto y pase a ser consciente de este tema. Y la gente lo haga, y este ejemplo lo he puesto por COVID, lo hago para no contagiarme. Lo hago porque me lo creo. Me voy a lavar las manos continuamente porque sé que me va a ayudar a mí a no contagiarme, ¿no? O sea, me lo creo. Y el último que buscamos, y es a donde queremos llegar con este concepto de cultura, ya no solamente lo hago por mí, lo hago incluso para cuidar a los demás, cuidar al entorno, cuidar al medio ambiente, ¿sí? O sea, ya lo hago no solamente viéndome a mí mismo con la ventaja que implica para mí, sino viendo, trascendiendo de mí como individuo y impactando en mi equipo o en la sociedad, ¿no? Y de hecho, fijaros que a nivel mundial, muchas de las medidas que se toman, de hecho la medida de la mascarilla es para no contagiar a otros, ¿no? Y los líderes están apelando a esa responsabilidad social con el otro, ¿vale? O sea, se busca este último elemento, hazlo por la sociedad, ¿no? Entonces, de esto se trata, vamos a ir profundizando qué implica para poder llegar a este punto, para llegar a este punto donde me lo creo, ¿no? Pero me gustaría comenzar a interactuar y aquí somos pocos, así que os voy a pedir que participéis y pensad qué razones, qué barreras hacen que una persona no cumpla con las normas de seguridad e higiene, ¿sí? Y podemos incluso poner una coma más allí y hablar de medio ambiente, ¿no? Todo lo que entra en este concepto de salud, seguridad, higiene, medio ambiente, ¿no? De sostenibilidad en este sentido. Entonces, yo tengo ya aquí el chat abierto y sí me gustaría, pues esto, ¿no? Que compartáis vuestra opinión, ¿no? ¿Qué hace que, que la gente, pues, no lo siga, ¿no? Que la gente no participe. Yo comienzo a tener algunas opiniones. María, dificultad de cambiar de hábito. Y en este caso, te pregunto para profundizar un poco más, ¿no? ¿Qué hace que sea difícil cambiar un hábito? Ya aquí tengo otras respuestas. Falta de conciencia del riesgo, totalmente. O sea, no lo veo. No veo el riesgo, ¿no? Siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que muy de la mano de falta de conciencia de ese riesgo, a mí no me pasa. ¿Vale? Nuevos procedimientos no implantados, ¿vale? O sea, no llegan a estar implantados, entonces creo que incluso esa puede ser una respuesta de la línea de lo que nos había contado María, ¿no? De dificultad para cambiar el hábito. Si el procedimiento no está implantado, pues es difícil cambiar el hábito, ¿no? En este sentido. No se entienden las normas, no se comparten. Pues hay muchas razones por las Bueno, también, cuales... Vero, fíjate que
Fíjate, voy a ir haciéndote algún comentario, pero fíjate cuando se habla de las normas, ¿no? Cuando lo ven ya como norma, ya estás dando, o sea, un indicador de que se hacen las cosas porque hay una normativa, no porque yo quiera hacerlo. Entonces, es un poco de lo que nosotros tratamos de darle la vuelta, ¿no? No lo tienes que hacer porque la norma lo diga, sino porque a ti te interesa estar seguro. Claro, claro, sí, sí. O sea, hay una resistencia y hay gente que se resiste a la norma por defecto, ¿no? O sea, no importa que la Claro, norma sea como es, para mí. exacto. Como es una norma, ya ya me cuesta más, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es darle esa vuelta. Correcto, darle esa vuelta, que se entienda la norma, que la gente la vea. Entonces, fijaros que de hecho las respuestas unas han ido por el elemento de la percepción del riesgo, ¿no? En la línea de siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar, no somos conscientes de los riesgos, puedo conocer la norma y lo hago, pero claro, las normas no siempre cubren todos los riesgos, ¿no? Entonces, de hecho, de los riesgos más comunes que hay es el caerse de una silla intentando arreglar algo, ¿no? O sea, cuando hacemos reparaciones en la casa, ¿no? ¿Cuántas veces no usamos las herramientas correctas? Allí no hay norma. Entonces ahí es el sentido común, como digo yo, y aquí lo entretengo yo, porque no vemos el riesgo. No tengo martillo, no importa, lo hago con el alicate de lado, ¿no? ¿Cuántos dedos no se han puesto morados por esa situación? Por dar un ejemplo sencillo en el que todos caemos, ¿no? Ya eso cuando lo llevamos a que estamos en una instalación de una industria, donde estamos en una cadena de montaje, donde estamos trabajando con comida, porque además de esto también la higiene tiene que ver con la gestión de la comida. No va a pasar nada que yo ponga el llavero aquí, o sea, yo tengo ejemplos de clientes de comida de que han tenido que parar producciones enteras porque al final la llave se cayó dentro de la pila donde se mezclaba y han tenido que tirar todo el producto. Ay, yo no pensé que se iba a caer, es que ese es el tema, que no pensaste, ¿no? A veces no, la gente no tiene la costumbre de que la seguridad sea un elemento que tiene que estar allí siempre, ¿no? Entonces no es siempre fácil ver los riesgos o cuando está la norma y me explican, pues los rechazo, no los comparto o no los entiendo, que también puede ser. Todos estos elementos están presentes, ¿no? Cuando de hecho se hacen estudios de dónde están los fallos, y hay muchas categorías de fallos, pero yo quiero ir, ya que estamos hablando de cultura, que es el elemento humano, el cómo todos nosotros entendemos esas normas, las aplicamos, cómo todos nosotros percibimos los riesgos y reaccionamos ante ellos. Cuando se ven estos eventos de peligro, ¿no? Eventos incidentes, o sea, un evento donde no se cumplió la norma o se aceptó una situación de riesgo y se actuó de manera peligrosa, hay un 10% de fallos de equipos, o sea, bueno, esto habría que ver ahorita cuando los EPIs son muy defectuosos en mascarillas y así, pero en general en la industria hay unos fallos de equipos, hay unos fallos externos, pero luego hay un error humano. Hay un 80% que siempre se atribuye al error humano. Lo interesante es cuando hacemos lupa en ese 80%. Y vamos a ver, bueno, y de ese 80, y es lo que vosotros me habéis dicho, ¿qué elemento es el ser humano como tal, mi propia equivocación? No vi el riesgo, no. O es debilidad organizacional y es cultura, porque, por ejemplo, al comentario que se puso de que no se entiende o no se comparte la norma, es un fallo organizacional. Si yo como empleado no estoy entendiendo la norma, o como ciudadano, y hablemos de una norma de esta general, no la estoy entendiendo, pues no la voy a aplicar correctamente y posiblemente entre en un fallo. Pero el error no es mío, que podemos entrar en un debate de que si yo tendría que buscar y entenderlo, pero en realidad uno de los elementos de mucho impacto es cómo desde la organización no se hicieron todas las gestiones correctas para que la gente entendiera bien las normas, para que las comprendiera, para que las aceptara, para que las implementara, e incluso cuando hablamos de percepción del riesgo, como yo tengo, y aquí ya voy al caso de empresas que tienen elementos de riesgo, y hoy día todas que tenemos que tener todos los nuevos protocolos por COVID, ya no es solamente entender la norma, sino trabajar el concepto de la percepción del riesgo, ¿no? Desde el punto de Sí, vista... aquí Vero, déjame que te haga un comentario. En cuanto
a la interpretación de las normas también, ¿no? Tenemos que pensar que en nuestras organizaciones todo el tema de seguridad en muchas ocasiones es como, ahora con esto, qué pesado. Y además de todo lo que tengo que hacer, tengo que acordarme de esto. Entonces, ¿qué es lo que tendemos a hacer? A interpretar la norma a favor nuestro. Entonces, esa parte de percepción, interpretación, es donde entra muchas veces, ¿no? La parte de la organización que tenemos que ser muy claros, ¿no? Y muy claros en la comunicación, en asegurarnos que realmente se entienden los procedimientos. Y ahora está ocurriendo, ¿no? Es aquello de, lo vemos todos, oye, pero si nos han dicho que las mascarillas sí, pero bueno, solo en sitios públicos donde haya mucha gente, o solo en sitios públicos, ¿no? Entonces, la interpretación aquí juega un papel importante. Sí, totalmente, totalmente. E incluso vamos a profundizar más en ello cuando es que quede muy clara la norma, pero también ir un paso más allá y que se entienda el porqué de la norma, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos, porque es tan importante esto que al final vamos a hablar de por sí de la comunicación como tal, porque es uno de los elementos que más hay que trabajar, ¿no? Y simplemente hago un pequeño paréntesis vivo al lado de un hospital, así que me perdonáis por la sirena, eh, del elemento de cultura, ¿no? Porque la gente dice, bueno, un fallo organizacional que está hablando de la cultura, pero ¿de qué estamos hablando, no? La cultura se crea con todos los mensajes dichos y no dichos que la gente percibe sobre lo que es valorado, sobre lo que es correcto, sobre lo que debe ser. Claro, los mensajes, acordaros que nos llegan desde lo que nos dicen los líderes, desde lo que hacen los líderes o la organización, los comportamientos, cómo se comportan nuestros líderes. Y vuelvo al ejemplo del restaurante. Si yo veo que mi líder, mi jefe, vaya, abraza a alguien, porque es alguien conocido, yo entonces lo voy a hacer también, porque he percibido que esto es aceptado o valorado. La simbología, o sea, oye, hablamos de estos temas, nos hemos sentado a hablar de los protocolos y que la gente entienda, o entre todos, cómo podemos mejorar los protocolos de seguridad, o simplemente lo que dice Inma, agarré, mandé un comunicado, no verifiqué que la gente lo entendiera. Si la gente le da clic, ya me doy por entendido que han entendido todas las normas. Entonces no te importa mucho. Si te importa, haces una reunión donde verificas que la gente lo haya entendido, donde incluso permites que la gente participa y los sistemas de gestión. Entonces la cultura está en todo, ¿no? Yo siempre hablo de que las organizaciones son ecosistemas, ya no se pueden entender como engranajes. Yo sé que siempre la visión clásica de la gestión organizacional se ha visto como las maquinitas que son engranajes y todo funcionando. No, no, son organismos vivos. Las organizaciones son organismos vivos con unas dinámicas subyacentes muy importantes. Entonces son más un ecosistema. Si el ecosistema de la organización, imaginamos la metáfora, es el mar, la cultura sería el agua. Está en todo, está en todo. O sea, la cultura es cómo yo entiendo la vida, cómo la entiendes tú, cómo la entiende el otro, cómo nuestros sistemas reflejan nuestros valores de creencias y está reflejada en todo. Entonces, oye, ¿cómo hacemos para que la cultura, y por qué es tan difícil que todo el mundo lo trabaje igual, ¿no? Entonces aquí vamos a tocar uno de los temas que de hecho comentaste, bueno, la gente no percibe los riesgos. Y esto, aquí sí ya vamos a hablar de cultura de seguridad directamente. Y es uno de los elementos que es muy difícil en que haya una cultura homogénea desde el punto de vista de la seguridad medio ambiente, es que todos tengamos que percibir igualmente el concepto del riesgo, ¿no? Y aquí es que puede variar mucho. O sea, cada vez que tomamos una decisión esto además cuando lo hacemos de forma consciente, ¿no? De tomar una decisión de, bueno, ¿por qué yo voy a ir más rápido? ¿Por qué voy a aceptar a ir más rápido en el coche, superando la velocidad? ¿O voy a aceptar meter más volumen del que debería poder controlar? Sé que es riesgo para la seguridad de gestión, pero bueno, no importa, voy a hacerlo. Cuando tú tomas una decisión consciente, donde sabes que estás asumiendo un riesgo que no deberías asumir, normalmente pones en una balanza cuál es el riesgo de lo que puedes perder y qué ganas asumiendo esa situación de riesgo. Por ejemplo, ¿qué puedo yo ganar por conducir más rápido? Voy a colocar ejemplos en los que todos, de una u otra manera, tenemos cercano a ese riesgo. Ya sea porque nos gusta conducir rápido, es mi caso, o porque conocemos a alguien que le gusta conducir rápido. El caso de Inma, me conoce a mí, que conduzco rápido.
O sea, alguien tiene cercano al típico que nos gusta ir rápido. Ojo, no conduzco muy rápido porque desde que trabajo este tema soy mucho más consciente de esta situación. Pero inicialmente, cuando uno dice, bueno, venga, voy a ir más rápido, me puede ser ahorro de tiempo. Voy tarde, tengo que estar en 2 horas en Zaragoza, bueno, dale caña, ¿no? Que no pasa nada. Por comodidad, es más rápido, más cómodo. Aquí incluso, aquí voy a un ejemplo de COVID. Qué fastidio estarme echando el gel, pues no me lo voy a echar porque no me es cómodo, no me es sencillo, la mascarilla me es un fastidio, entonces me la voy a poner abajo siempre, por rapidez, ya sea cualquiera el anterior, incluso por ego, ¿no? ¿Cuánta gente no llega a tomar actitudes riesgosas? No, es que yo llego más rápido, a mí el virus no, yo soy inmune, yo, bueno, ¿qué podemos perder? ¿No? Entonces ahí está la balanza. Y si hago esto, ¿qué puedo yo perder? Bueno, me puede caer una multa. Ya no solamente por conducir rápido, sino me puede caer una multa por no haber cumplido las normas de seguridad en la organización. Oye, si yo soy líder, si este jefe que dije del restaurante se hubiera puesto a pensar esto, oye, si yo soy líder y yo hago esta actitud de riesgo, yo creo que él ni lo pensó en ese caso, ¿eh? O sea, aquí es que ni lo vio. Pero si se hubiera dicho, oye, yo saludo, no saludo, puedo perder imagen como líder, o sea, dejo de ser ejemplo ante mi equipo. ¿Mm? Y bueno, y en este caso, pues salud, ¿no? El que debe estar en primer lugar, o sea, pierdo salud, o sea, daño a mi salud, la salud del otro, daño al medio ambiente. Entonces, todo el mundo, consciente o inconscientemente, hacemos eh, este balance. ¿Qué pasa? Que cada quien lo hace a su manera, ¿no? Cada quien lo hace a su manera. ¿Y a qué me refiero? Tenemos personas que, por un lado, si ponemos una balanza del riesgo, la aceptación del riesgo y cómo respondemos ante el riesgo, una gente que le da, que el riesgo pues le da, lo rechazan, ¿no? Y sin llegar a elementos patológicos, ¿no? Como fobias, pero que bueno, son muy miedosos. O sea, ante el riesgo, actúan con una respuesta de muchísimo rechazo y por lo tanto, bueno, gente que no sale de la casa, gente que hoy día decide, mira, yo prefiero no salir, a mí no me importa que ya se pueda salir y ya han dicho que sí, yo no voy a salir, me quedo en casa y además estoy en casa con mascarilla. Perfecto. Ambientado en COVID. Tenemos el otro extremo. Y aquí pongo, porque normalmente mucha gente dice de aceptar el riesgo. No es aceptar el riesgo, en este caso es promoverlo, porque el riesgo lo estamos aceptando todos. Sabemos que aunque salgamos, hay riesgo de contagio. Tomamos medidas, pero hay riesgo, ¿no? Entonces, aquí es que casi lo promueves, eres temerario. Vamos, yo no me importa nada, me sigo abrazando, hago fiesta, bueno, COVID, ¿no? En ambiente de COVID. ¿Cuántas empresas no han hecho pues celebraciones y están haciendo cosas que dicen, no, no, señores, esto no podemos permitirlo, ¿no? Eh, luego, no sé por qué. Y esta escala la puse en los dos extremos, esta escala se puede ir moviendo en el centro, ¿no? Gente que sin llegar a, vale, no salgo, pero voy a salir como tomando unas medidas súper extremas, ¿no? Un poco es casi graciosa la foto, pero es una foto real. Gente que dice, sí, yo salgo, pero bueno, me tomo las medidas con muchísimo respeto, ¿eh? Pero bueno, tomo muchísimas medidas porque me sigue dando mucho miedo, soy extremadamente precavido. Gente que, bueno, toma algunas medidas, pero no todas, porque no están manteniendo la distancia social. Entonces tú dices, bueno, sí, hombre, son conscientes, no son temerarios, pero no quitan Y luego, y la pregunta aquí es, ¿dónde ponemos ese punto óptimo, no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, no? Entonces, y vuelvo aquí, yo no sé si esta foto refleja el punto óptimo, pero proponer una persona que se pone las mascarillas de forma correcta, no tiene nadie alrededor. Y aquí, bueno, dado que somos pocos, ¿qué os parece? Lanzo la pregunta al chat, ¿no? ¿Cómo buscamos un punto óptimo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para ver dónde lo hacemos? Y podemos trasladar esto, puse el ejemplo del COVID, pero perfectamente puede ser en coche. O sea, temeridad, los que van a muchísima velocidad, no se ponen cinturón de seguridad, beben cuando conducen, están leyendo el móvil, rechazo a gente que ya ni se atreve a tomar un coche para salir. Y ahí podemos ir tirando todo los grises que hay entre
muchísimo rechazo y promoción o temeridad, ¿no? ¿Qué diríais, no? ¿Qué comentaríais? Lo dicho, puede ser a través del chat o si animáis a sacar el micro y hablar, pues sacar el mute y hablar, también bienvenidos. ¿Cómo buscamos ese punto óptimo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? No nos ponemos de acuerdo. No se atreven. Ajá, aquí comienzan. Con los dictámenes técnicos, ¿vale? O sea, un primer elemento para buscar un punto óptimo es entender la realidad, ¿no? Entender la situación, incluso desde el punto de vista técnico. Y de hecho, con COVID, es una cosa interesantísima. Los que están marcando la pauta son los científicos. O sea, una vez más, hemos vuelto a que las ciencias son los que nos dicen las normas. Fijaros que las normas, los políticos por lo general están teniendo en cuenta el dictamen de la ciencia. Entonces, bien, buscamos los dictámenes técnicos, ya sea en el caso de COVID, lo que nos dicen de cómo manejar estas normas, y en el caso de una empresa en la que estamos, pues, digamos, ya sea gestión de riesgo, bueno, pues, qué nos dice la técnica, ¿no? ¿Cuáles son un buen estudio de riesgos? Pero claro, una vez que tú conoces los dictámenes técnicos, y aquí pues avanzo en la presentación, con los dictámenes técnicos generamos pues los procesos, las normas, las leyes, llegamos a algunos acuerdos, ¿no? O sea, hacemos con ese estudio inicial técnico llegamos a estos elementos. ¿Qué ocurre? No siempre cubrimos todo el abanico de riesgos con las normas de seguridad, los procesos, los acuerdos, ¿no? Entonces, en ese caso es cuando necesitamos tirar de la cultura. Necesitamos que sean elementos de entendimiento del riesgo y de acuerdos del riesgo entre todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué entendemos como percepción del riesgo? ¿Dónde nos vamos a poner de acuerdo en todo ello, ¿no? Por aquí tengo dentro de las normas un compromiso entre cómo me siento cómodo y cómo la sociedad me hace sentir cómodo. Esto es incluso un paso más allá, ¿eh? O sea, aquí hablamos de un acuerdo, un compromiso casi que entre la sociedad y tú, y cómo se establece, ¿no? Porque en una empresa pequeña, este compromiso entre cómo me siento yo cómoda y cómo la sociedad me hace sentir cómoda es medianamente viable a nivel de sociedad. El tema es que lo hacen los voceros de la sociedad, que en este caso pues, son los políticos, pero llevándolo al tema organizacional, este comentario que se ha hecho de ese compromiso entre yo me siento cómoda y la sociedad te hace sentir cómoda, en vez de poner organización, es ese acuerdo. Y de hecho, pues, por eso dije, si somos una empresa donde podemos llegar a tener ese compromiso, sentarnos y decir cómo tú te sientes cómodo, cómo yo te puedo hacer sentir cómodo y seguro, pues genial, ¿no? Porque hay muchas empresas, y esto es interesante, que decimos, bueno, yo desde la empresa quiero que mis equipos sean seguros y actúen con seguridad. La pregunta es, ¿tú como empresa estás dando esa seguridad? ¿Estás teniendo ese compromiso de hacer sentir cómodo y seguro a tu equipo? Que también habría que verlo, ¿no? Lo que buscamos es que todo el mundo tenga esta balanza clara y que lo veamos de igual manera. ¿Dónde tenemos que poner el foco para que sea así? Voy a acelerar un poco para poder tener el coloquio. Porque claro, tú me dices, bueno, sí, todo esto, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, no? Y lo dicho, aquí tenemos muchísimos programas y proyectos de trabajar elementos culturales, ¿no? O sea, cuando decimos que tenemos experiencias trabajando la cultura de la seguridad es porque tenemos varios programas donde cómo implantamos una cultura de seguridad en una organización, desde empresas, Repsol, Iberia, Naga, o sea, empresas donde el riesgo no es solamente el riesgo del contagio por el COVID, ¿no? No le estoy quitando importancia. Son riesgos que además son muy técnicos, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Pues hay un elemento, la identidad de la persona y la identidad de la cultura es como un iceberg. Lo que vemos de una persona es lo que hace y lo que dice, pero yo no sé qué hay detrás. Yo no sé todo lo que mueve sus actitudes, sus creencias y su emocionalidad. Igual es una cultura, la cultura es lo que dije antes, los símbolos, los comportamientos, el lenguaje utilizado, está todo en la parte de arriba del iceberg, es lo observable, pero luego hay todo un sistema de creencias y valores comunes que están debajo de ese iceberg.
Entonces, tenemos que poner el foco por un lado, en los comportamientos, dejar claros cuáles son los comportamientos esperados, que el liderazgo sea muy de modelar lo que se quiere, dando ejemplo, pero por otro lado, también tenemos que trabajar las actitudes y creencias de las personas, porque si no, no vamos a tener una cultura sostenible. La gente va a tener comportamientos seguros porque me lo mandan. ¿Os acordáis de la primera curva, no? Porque me lo dicen, porque si no me va a caer la multa. Mi balance de riesgo, al final no voy a hacer la situación, voy a tomar una conducta segura, pero para que no me multen. Lo que queremos es que la gente tome una decisión de me voy a comportar de manera segura, voy a seguir las normas, voy a pensar de manera segura porque creo en ello, porque me han inspirado a ello, no porque me lo están imponiendo. Entonces, para eso tenemos que trabajar la seguridad desde un punto de vista de creencias, tenemos que trabajar la seguridad desde un punto de vista de emociones, cuáles son las emociones, cómo lo hacemos. Tenemos que apelar a unos criterios mucho más emocionales, que son los criterios porque al final la gente va a hacerlo. Tal cual se está haciendo en las campañas que vemos hoy día, que la gente apela a nuestra responsabilidad social. Ahí están, no nos están diciendo te tienes que poner la mascarilla porque te la tienes que poner, no, es cuida a las personas mayores que nos han ayudado antes, porque todos juntos lo podemos hacer. Allí es donde tenemos que apelar. Claro, esto se hace desde una campaña de comunicación perfectamente, pero esto también se tiene que hacer con un trabajo de que los líderes hagan una gestión de la participación, de involucrar a las personas, de la confianza mucho más potente a simplemente ese liderazgo antiguo, ¿no? Que a veces era como, bueno, aquí se hace así porque yo lo digo. Ya no nos vale el porque yo lo digo, ¿no? Entonces, os voy a presentar unos elementos que dentro de la cultura de seguridad, salud y seguridad, son los más importantes para que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y con esto, de hecho, voy a hacer una encuesta, ¿no? Los que hemos identificado son los más importantes, son información y comunicación, que ya lo hemos dicho, y vamos a incluso profundizar cómo comunicamos, que no sea solamente la norma, dame la visión global, dame el detalle. Hoy día incluso con la cantidad de información que tenemos, sabemos que tenemos que ser mucho más claros y mucho más sencillos en la manera que comunicamos. Nosotros en Synergy incluso hemos tenido seminarios solamente de cómo comunicar en tiempos de crisis. Es tan gordo este tema que de aquí podemos sacar, bueno, muchísimo, ¿no? Hablamos de culturas donde la mejora y el aprendizaje son elementos importantes, donde no hay un miedo al error. Porque si la gente tiene miedo al error y comete un fallo a nivel de seguridad y se lo calla, eso se hace una bola de nieve. Si alguien no ha visto Chernobyl, pues invitado a verlo. Hay un error, vamos a callarlo, vamos a no decírselo a nadie, y al final llega un momento en que se convierte en un tema de seguridad importante. Muchísimos rebrotes son porque la gente se siente mal, entonces mejor no lo digo, la gente se va a dar cuenta que tengo rebrote, estoy en la empresa, mejor me lo callo y terminas contagiando a toda la organización. Entonces, tenemos que generar culturas donde la gente sea capaz de decir, hey, he cometido un error, vamos a arreglarlo. ¿Qué podemos aprender de aquí? Y al mismo tiempo una cultura donde no haya miedo a hablar sobre el tema de seguridad de forma amplia. Por ejemplo, en el caso del restaurante. Si la persona del restaurante, si cualquier empleado fuera capaz de decirle a su jefe, disculpa, cuando tú saludas a tu gente con un abrazo, estás rompiendo, no estás dando un ejemplo. La pregunta es, ¿él le va a hacer cruz, le va a despedir o le va a decir, oye, gracias por decírmelo, ¿eh? Entonces, aquí es la pregunta, ¿es una cultura de mejor no decimos nada o estamos abiertos a corregirnos entre todos? Culturas que sean flexibles. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad, medio ambiente e higiene está avanzando a pasos agigantados. Y de hecho, COVID, uno de los elementos que dejó claros es que nuestros protocolos eran obsoletos en la detección de casos, en cómo respondíamos ante el elemento de la pandemia. Entonces, claro, al ser obsoleto el protocolo y ser muy poco flexible, no respondías a la realidad. Entonces necesitamos que la cultura sea flexible y ágil para responder a estas nuevas realidades y a estas nuevas tecnologías que se van moviendo. Y por último, un liderazgo muy coherente que asegure la justicia.
Si hay reglas, son para todos. Si el líder dice se va a hacer esto, tiene que hacer. Entonces es una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace del liderazgo, liderar por el ejemplo, y al mismo tiempo, pues esas reglas claras para todo el mundo. Que el líder es el que es garante de esa situación, ¿no? Oye, que yo aplico las reglas, las normas a todo el mundo sin excepciones. Entonces, estos 4 elementos son 4 elementos que tenemos que trabajar para que la cultura de seguridad sea firme, sea estable, ¿no? Y aquí me gustaría pues compartir con vosotros, y aquí vamos terminando, no os preocupéis. Voy a abrir un sondeo, y aquí me tienes que decir si se abre y si se ve. Utilice el uso compartido de pantalla o aplicaciones. ¿Lo estáis viendo? ¿Aló? No, Verónica, no lo estamos viendo. No se está viendo, porque no, ¿No? Yo sí que lo veo el sondeo, ¿eh? ¿Sí? Ah, pues no sé si es que hay personas que ¿El no lo resto lo ven. veis? Podéis responder por el chat o ir escribiendo. Veo que ya alguien ha respondido, Sí. por ejemplo. Y la pregunta, ya hay personas respondiendo y hay personas respondiendo. Eso es que sí que lo veis bien. Es bueno, pues de estos elementos que hablé, pues cuáles consideráis eh, a los dos más importantes, ¿no? Tenéis que clicar en dos más importantes, estos 4 elementos. No todos son importantes, lo he dicho, pero si yo tuviera que priorizar dos, si tú me dices, Verónica, ¿por dónde empiezo? Mira, yo quiero terminar de transformar mi cultura de seguridad o terminar de afianzarla o gestionarla, ¿por dónde tengo que empezar? ¿No? Bueno, voy a cerrar el sondeo, no sé si alguien más va a Sí, yo no veo responder. los resultados, ¿eh? Los ves tú. Voy a mostrar los resultados ahora. Sí, se ven, compartir con los asistentes resultados. ¿Sí? Sí, ahora sí que se ven. Ajá. Estas son las cosas del directo que vamos aprendiendo todos juntos. Pues bueno, tenemos que información y comunicación en un primer lugar, 27% opina que información y comunicación es el elemento o uno de los elementos más importantes, y en segundo lugar, justicia, liderazgo, mejora de aprendizaje, y de hecho pues nadie clicó en flexibilidad, ¿no? Pues teniendo en cuenta estos resultados, vamos a hacer una muy rápidamente, porque sé que estamos en el tiempo, empezamos un poco más tarde, pero voy a ir muy rápido, en qué hacemos con la comunicación, ¿no? Y cómo deberíamos de tomarle simplemente un enfoque de cómo deberíamos trabajar. No sé si conocéis a Simon Sinek, os invito a leer una charla de él. Tiene un libro además espectacular, tiene una charla TED, y si no, tiene un libro muy bueno que se llama Comenzar con el porqué. Y es que la comunicación tiene que empezar con el porqué, porque el porqué es lo que está debajo del iceberg. No me digas la norma, no me digas el qué y el cómo vamos a hacerlo, dime el porqué. Entonces, de lo más común, lo que la gente hace, la comunicación más común hoy por hoy es ¿qué hago? Y pocas veces se llega al por qué. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para inspirar? Ir de lo emocional a lo racional. ¿Qué implica eso? Pues responder a las personas en lo que sea que vayamos a comunicar sobre seguridad. ¿Por qué esto es importante para la persona? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Estas dos preguntas o estos dos conceptos raras veces se ven desde el punto de vista organizacional en las comunicaciones. Y ya no solamente estoy hablando de seguridad y medio ambiente, estoy hablando en cualquier forma de seguridad. Si yo tomo una decisión como líder, por lo general explico qué es lo que se va a hacer. Hay un cambio, se va a cambiar esto y lo vamos a hacer de esta manera, el qué y el cómo. La pregunta es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los beneficios de ese cambio? ¿Cuáles son los beneficios de esas normas? Tú quieres que yo aplique las normas, que las entienda, que las aplique y que además asuma este concepto de seguridad como una premisa de trabajo. Entonces, profundízame en el porqué. Y es un elemento que hay que incorporar. Por último, y es el segundo que habéis escogido, el liderazgo, simplemente os comparto 3 datos de estudios que se han hecho
de cómo un liderazgo basado en la confianza, un liderazgo que es ejemplo, un liderazgo que es accesible a las personas, un liderazgo que, como digo yo, ya no son los líderes mediocres de yo soy así y aquí las cosas se hacen así, y digo, sino que es un líder que busca la excelencia, que busca generar unos entornos. Cuando un líder hace eso dentro del marco de la cultura de seguridad y medio ambiente, ¿entiendes? Se llega a afectar, además de manera directa, la actitud de las personas hacia la seguridad. ¿Sí? O sea, un buen liderazgo es capaz de actitud. Está demostrado por estudios, está demostrado que por relación directa. Un líder cercano que se toma las cosas en serio, que las explica, hace que la cultura se refuerce. El liderazgo y el clima de seguridad, estos 4 elementos que hemos hablado antes, o sea, informar, flexibilidad, aprender mejora y el propio liderazgo, son factores que predicen un buen rendimiento en seguridad. Es decir, yo puedo analizar una organización desde esos 4 elementos y puedo decir si en seguridad tiene buenos resultados o no, para que veáis la importancia. Y por último, dentro de la misma temática, diferente estudio, el estilo de liderazgo posee un impacto significativo en cuanto a que la gente participe en la seguridad. Es decir, que la gente quiera ser parte del elemento de la seguridad y no lo vea como un elemento ajeno. Que eso le toca a los de recursos humanos o a los de seguridad. Pero eso no es mío. Eso no es la seguridad de todos. Puede ser liderado desde recursos humanos o desde seguridad, según el tamaño de la empresa, pero es un elemento de todo. Y con esto ya cierro. Y yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Y no hace falta que me lo respondáis. Pero yo siempre digo, bueno, ¿cómo sabemos que actuamos con conciencia y cultura de seguridad? ¿Cómo sé que no lo hago por el que dirán, por quedar bien, por la foto? A mí cuando las empresas me dicen, estamos súper bien en seguridad, y eso, porque es que vino el auditor. Es como, o sea, lo haces por la auditoría, ¿no? Porque quedar bien en la foto. La respuesta que buscamos, los que trabajamos en cultura, es porque la gente se comporta así cuando nadie lo está viendo. Es decir, yo me comporto de forma segura, aunque no me vean. Me comporto de manera segura porque creo en ello, ¿no? Este es el objetivo que teníamos. Madre mía, al final he corrido. Por mi parte, Bueno, sí, no te preocupes. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta de los participantes. Y de hecho, nos queda un minuto todavía, así que si alguien tiene alguna cuestión, y si no, decir que estamos a su disposición para cualquier aclaración que podamos hacer sobre este tema, porque entendemos que es un tema pues, que da para mucho más y podríamos estar aquí hablando durante alguna hora más. Pero bueno, si hay alguna cuestión la aclaramos y si no, pues dejamos la opción a que se pongan en contacto con nosotros. Parece que no hay ninguna pregunta. Bien, es la una. A mí sí que me gustaría darte las gracias, por supuesto, Vero, a ti por tu explicación y dar las gracias a Andalucía Eurospace por la oportunidad que nos ha dado a Synergy de estar en este webinar y esperando que haya sido de utilidad para todos y dejando la puerta abierta para cualquier aclaración o cualquier duda que pueda surgir. Así que, Juan, si quieres, te paso la palabra y cierra. Sí. Muy bien, sí, poco más me queda que añadir, Inma. Gracias a vosotros por la iniciativa de montar esta webinar. Efectivamente, un tema tan interesante. Lo has enfocado muy bien, Verónica. Te tengo que decir que a nivel personal es un tema que he trabajado también mucho en el pasado y lo comparto 100%. Creo que en la cultura de seguridad que tenemos más mediterránea, por decirlo así, tradicionalmente hemos estado más focalizados en esa parte de supervisión que tú decías, y no podemos tener supervisores detrás de cada persona, eso no funciona. Hemos tenido demasiada legislación en materia de prevención y eso tampoco funciona, se ha visto. Y sí me gusta mucho más esa cultura que creo la asimilo más anglosajona, que está centrada en lo que tú has hecho hincapié esta mañana,
en el mundo de las emociones, de las actitudes, de las creencias. Es, al fin y al cabo, trabajar en gestión de personas, lo que hace Synergy, ¿no? Y me parece que es la única forma de transformar una organización y implantarla a unos niveles y una cultura de alto estándar en seguridad, hasta llegar a ese punto en el que efectivamente no solo llevamos a un nivel de autoprotección, sino que la misma persona, yo lo he comprobado en algunas organizaciones en las que he trabajado, son las que previenen a los demás de riesgos cuando lo perciben. Cuando llegamos a ese nivel en el que tú percibes que no estás riñendo a otra persona, sino que un compañero mismo te está diciendo ten cuidado porque te puedes poner en riesgo, es cuando podemos decir que estamos ante una organización con una cultura alta de seguridad. Y no, efectivamente, cuando ha pasado el auditor o el inspector de turno. Totalmente, Muy totalmente. interesante, Verónica, te agradezco tu intervención y Gracias. seguimos, seguimos. Como decimos, estamos trabajando con Synergy, especialmente desde su división de Synergy Aero, y tenemos pues mucho por delante que hacer en un sector, como decía antes, con futuro, pero ahora en dificultades que estoy seguro que las iremos solventando poco a poco. Gracias Sin a todos duda, los que habéis participado. sin duda. Muy Muchas bien, gracias. gracias.